al Cordero que venció. Los que nos presidieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Somos redimidos, Él nos perdonó, al Cordero adoremos
espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor, llena este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, Señor, y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Sí, Señor, sentimos tu gloria en medio de nosotros. Gracias por visitarnos siempre, Señor, y llenar nuestras vidas, porque tú eres el único que puedes llenar nuestras vidas de todo lo que necesitamos. Aleluya. Sí, Señor. Ahora mismo este lugar y derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Aleluya. Sí, Señor. Qué bueno estar en su presencia. No hay lugar mejor, no hay nada igual. Sigamos adorando, sigamos en reverencia con el Señor y oremos. Padre Dios, en este día que nos regalas, queremos dar gracias por tu presencia en nuestras vidas. Agradecerte por tu amor infinito, por estar siempre con nosotros y por tu guía divina. Gracias por tu bondad, por tu paciencia y por tu misericordia que nunca nos abandona. Padre, ayúdanos a abrazar y disfrutar la vida que nos has dado para vivir. No estamos accidentalmente aquí en la tierra. Cada día que nos despertamos para respirar, tú fielmente sales a nuestro encuentro con un propósito. Espíritu Santo, fielmente nos empuja y nos recuerda que somos hijos de Dios, liberados de las cadenas del pecado por el sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección. Bendice nuestras mentes para que recuerden y abracen la libertad, la esperanza, la alegría y la paz que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, por soltar las ataduras, romper las cadenas que nos ataban y por quebrantar los muros que no nos dejaban ver con claridad tu amor y tu bondad para nuestras vidas. Recibimos libertad para amar, para reír y para compartir con nuestra familia y todas las personas de nuestro entorno. Te pedimos por todos aquellos que están enfermos. Tú conoces sus nombres. Muestra tu poder en medio de las enfermedades. Padre amado, sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad. En ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar hoy, Señor. Te pedimos por todos los que están en autoridad y eminencia, Señor, que les dé la dirección correcta. Clamamos para que el reino de Dios sea gobernando sobre toda nación y el mundo entero. Pedimos por nuestra iglesia, por nuestros hermanos y hermanas en la fe, que tu amor y tu guía divina se hagan presente en nuestras vidas y que le dé fortaleza para enfrentar los retos y desafíos de la vida. Bendice a nuestros líderes y pastores para que puedan guiar a nuestra comunidad de fe con sabiduría y amor. Bendice a la persona que traerá tu palabra,
que seas tú hablándonos a través de ella y que no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para la cual fue enviada. Bendice a cada persona, que cada persona no se vaya como vino, sino con una palabra, con Jesús en su corazón. Te entregamos este servicio en tus manos, Señor, y a ti sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, amén. Quiero compartir con ustedes algo que, bueno, viene de muchos años. Les voy a contar, en el año 1973, cuando empecé el trabajo en Honduras, Dios me llevó primero por Sudamérica. En el 70 conocí a mi esposo en Chile y de ahí fui a Argentina. Y en Argentina tuve una experiencia que cambió mi visión del ministerio. Estuve con Juan Carlos Ortiz en su casa y él me confrontó con la palabra. Y hay una palabra clave que marcó mi cambio de visión en cuanto al quehacer evangelístico, y es la paternidad espiritual. En el año 1976 yo escribí un folleto en mi mimeógrafo con el cual empezamos toda la obra en Honduras y también en España de los discipulados. Y el principio era la paternidad espiritual. En el año 1996, UNILIT publicó el libro, se llamaba Paternidad Espiritual. Y resulta que yo me había olvidado de ese libro, de 96, imagínense. Pero ese libro, no sé cómo, lo tenían los pastores de Argentina. Y empezaron a usarlo para armar células de discipulado bajo el principio de la paternidad. Hace 2 años, 3 años, me llamaron para informarme que ese libro era de bendición y para invitarme a Buenos Aires, Argentina. Estuve con ellos este año, no el año pasado porque ya pasó. Y fue una bendición tremenda revivir lo que fue al principio. Entonces decidí reimprimirlo aquí y lo imprimimos también en Argentina. Se llama Paternidad Espiritual. Los que quieren adquirirlo, lo pueden, vale $5. Y de eso voy a predicarle hoy, la paternidad espiritual. ¿Saben ustedes que la Biblia, Jesucristo enseñó usando parábolas? Y dentro de la parábola tenía algo que se llama analogía. ¿Qué diferencia hay entre una parábola y una analogía? Pues la parábola es un relato del cual se saca una enseñanza, pero la analogía es una enseñanza que se encuentra el secreto en la palabra literal. O sea, análogo es comparar una cosa con otra, una comparación. Jesús en algunas parábolas usó analogía. Por ejemplo, en la parábola del sembrador. Habló del sembrador, de la semilla, de dónde cayó la semilla, del que vino a destruir la semilla, y después explicó la analogía. La semilla era la palabra, el sembrador es el predicador, la tierra, la buena tierra es el corazón, y el que se comió la semilla es Satanás, y la que cayó entre espinos es el afán y la riqueza de este siglo. Ahí tenemos la analogía. Pero cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, todas sus enseñanzas están repletas de analogía. Y si usted analiza muy bien las epístolas de Pablo, Corintio, la epístola que le dedicó a Timoteo, a Tito, a Filemón, van a encontrar palabras que revelan una analogía que nace de un texto bíblico que yo quiero compartir con ustedes. Juan, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y yo creo que si eres un cristiano viejo, lo sabe de memoria, porque por ahí tuviste que pasar para nacer de nuevo.
Dice Juan 3, del 3 al 4. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemos, que le fue a preguntar, y Nicodemo no era un tonto, era un príncipe de los fariseos, un hombre importante que conocía la ley. Y fue a ver a Jesús para preguntarle, y Jesús le da una respuesta. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? ¿Ya ven ahí la analogía? Jesús le está hablando analógicamente de un nacimiento físico comparándolo con un nacimiento espiritual. No es que tenía que nacer físicamente, es que la Biblia habla de un segundo nacimiento que no es físico, sino espiritual. Y ahí tenemos la analogía. Quiere decir que si nacemos espiritualmente, todo lo que nace crece, ¿sí o no? ¿Conocen algo que nazca y que no crezca? No. Y todo lo que crece se multiplica. Todo se multiplica. Si algo nace y crece y no se multiplica, se extingue, desaparece. Entonces, el principio bíblico de la paternidad espiritual está en el principio de que si nacemos de nuevo, lógicamente somos un niño, un baby. Si somos un bebé, necesitamos a alguien que nos dé el alimento de acuerdo a nuestra edad espiritual. ¿Y qué se le da a los bebés? Pizza, arroz con pollo, leche. Por eso entonces viene otra analogía. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La Biblia habla de la analogía del crecimiento y de la paternidad. ¿Qué es la paternidad espiritual? Aquí viene el secreto. Una iglesia sana de una iglesia enferma. O vamos a decirlo así, una iglesia normal de un orfanatorio llamado iglesia. ¿Qué es un orfanatorio? Y aquí viene la parte que tuve yo. Cuando llegué a Argentina, Juan Carlos Ortiz me dijo, ¿y vos qué haces? No, yo predico, la gente se convierte y me voy. Así que vos parís, dejar los hijos tirados y te vas. Qué apuro me hizo pasar. No es parir, es criar, es formar. Y ahí viene el principio de las epístolas paulinas. Pablo usa la analogía para comparar el crecimiento de una iglesia con dos conceptos básicos. Uno, el concepto de la paternidad, y dos, el concepto del cuerpo o de la fisiología. En el libro de Corintios, Pablo habla de la iglesia como un cuerpo compuesto por muchos miembros. En Efesios capítulo 4, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo dice que estamos unidos en un cuerpo y un espíritu. ¿Qué es un cuerpo? Pues bueno, este es un cuerpo. Las manos, los pies. Un cuerpo es un conjunto de miembros ubicados unos con otros. ¿Sí o no? Si el cuerpo no estuviera unido, imagínense ustedes, se levanta de su cama,
se peina, sale a coger el autobús y de pronto descubre que se le quedó la pierna en la cama. Imposible, ¿verdad? Donde va la pierna va la mano y donde va la mano va la pierna, porque es un cuerpo, todos unidos. Y ahora viene la analogía de Pablo cuando explica el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo debe crecer la iglesia? Debe crecer mediante la multiplicación que se produce por el nuevo nacimiento. Entonces, si nacemos de nuevo, la lógica dice que tenemos que tener a alguien que nos dé la leche, que nos cuide, alguien que nos cubra, alguien que nos trajo la palabra. Y ahora vienen tres conceptos bíblicos paulinos que hablan de la importancia de la paternidad dentro del crecimiento de la iglesia. Primero, Pablo habla de embarazo. ¿Quién no sabe qué es un embarazo? Levante la mano. Porque si hubiera uno que no sepa qué es un embarazo, es un extraterrestre. Todos nacimos por medio de un embarazo, ¿sí o no? Alguien nos parió. Nadie nació de la nada. Fíjense bien lo que dice la palabra en Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Busque. Hijitos míos, primera palabra de paternidad, hijitos. No amiguitos ni hermanitos, hijitos. Y aquí le está escribiendo a sus hijos espirituales que estaba en Galacia. Y dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cómo es esto? Pablo era travesti. ¿Está hablando biológicamente o está hablando espiritualmente? Está hablando espiritualmente. Hijitos, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto. Y es que no hay un parto sin dolor, a no ser que le hagan cesárea, pero siempre hay dolor. Siempre hay dolor. ¿Qué significa el dolor de parto? Vamos a tomar un concepto científico, biológico y ginecológico para compararlo con lo espiritual. El dolor de parto es la carga que tú tienes por una persona que está perdida y que trata de traerle al Señor. Es el proceso de tomar a alguien que tienes cerca, que le aprecia, que es tu amigo, para llevarlo a Cristo. Y empieza a evangelizarlo, primero con tu testimonio y segundo con la palabra. Sentir carga por alguien perdido y buscarlo y cuidarlo es embarazarse, es un embarazo. Y cuando se convierte y tú lo traes a Cristo, entonces cuando experimentas un parto, lo pariste por medio de la palabra para que sirva a Cristo Jesús. Vamos a ver otro texto que habla de la importancia del embarazo. Romanos 8, 22 y 23. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Está hablando de el dolor que se produce cuando una persona concibe la carga por un perdido para traerlo a Cristo a fin de que Cristo lo adopte como hijo y pueda experimentar la redención. Otro concepto paulino de la importancia del embarazo, y ahí tenemos otra analogía, y aquí sí se me van a perder un poquito. Es 1 Corintios 4:15. Búsquelo.
¿Ya lo tienen? Dice 1 Corintios 4:15. Y aquí le voy a hacer una pregunta. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hay dos palabras clave aquí. Ayo. Ahora voy a hacer una preguntita. ¿Quiénes saben qué significa la palabra ayo? Levante la mano. Alguno una vez me dijo, no, ayo es que se equivocó y era hoyo. Aunque tengáis 10,000 hoyos, no. Ayos es una expresión griega que se traduce como nodriza o alguien que cuida a un niño. Ayo es cuidadora o nodriza. Aunque tengáis 10,000 nodrizas o personas que te cuiden, quiero que sepa que no tendréis muchos padres, porque en Cristo Jesús yo os engendré. Engendrar, en el sentido biológico, es parir un hijo. Eso en el sentido biológico, ¿sí o no? Pero en el sentido espiritual es ganar a alguien para Cristo. Es haber hecho la obra de evangelista. Entonces, aquí tenemos el principio del crecimiento de una iglesia normal. ¿Cómo crece una iglesia normal? Mediante la multiplicación de uno por uno, formando una familia. ¿Y cómo se forma una familia? El otro día nos tiramos una foto el año pasado, creo que fue Lisbeth, ¿verdad? Con toda la familia. ¿Cuántos somos? Como 16, ¿no? 16 por ahí. ¿Quién iba a pensar que de yo y mi esposa que nos conocimos y nos casamos en el año 70, de 2 personas ahora hayan 16? Y pronto serán muchos más, porque los hijos de mis hijos tendrán hijos y se forma una familia. Así debe crecer una iglesia. Todo proceso sano es lento. Todo proceso normal tiene dolores, envuelve entrega, sufrimiento, sacrificio. La triste realidad de la iglesia moderna, y ese fue mi error antes del año 70, que yo creí que evangelizando y levantando la mano podía formar una iglesia. Y sí, formé iglesias, pero se quedaron como orfanatorios. Y como no tienen padres espirituales, entonces tienen que buscar a un director del orfanatorio que se llama pastor, el cual tiene que dar leche, vianda, cuidarlos a todos y hacer el esfuerzo para que la iglesia crezca. Vamos a usar una analogía de Cristo. Cristo usa mucho el término oveja y pastor. De ahí viene la palabra pastor. De ahí viene la palabra oveja. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Si analizamos analógicamente lo que es un pastor de verdad y lo aplicamos a lo que es una iglesia como pastorado, descubrimos algunos secretos. Primer secreto: el pastor no pare. El pastor cuida las ovejas grandes. Y en el rebaño, ¿quién pare? ¿Quién pare? Las ovejas. El pastor no da la leche.
lleva a las ovejas grandes a pastos verdes para que ellas coman el pasto verde para y amamanten a su cría. Las ovejas grandes siguen al pastor, pero las ovejas chiquitas y las hijas siguen a la mamá. ¿Van entendiendo el concepto del pastor y las ovejas? Quiere decir que el pastor no está puesto para dar leche ni para parir, solo para cuidar a las ovejas grandes para que se multipliquen de forma normal. Ahora bien, ya hemos visto dos conceptos: el cristocéntrico de oveja y el paulino de embarazo, de paternidad. Y después el concepto de cuerpo, donde todos los miembros están unidos y cuando un miembro sufre, todos sufren. Voy a pensar al estilo paulino. Si la iglesia es un cuerpo, todos estamos unidos, como dice la palabra, por ligamentos y coyunturas. ¿Han leído eso en la Biblia? Unido entre sí por los ligamentos y las coyunturas que se ayudan mutuamente para irse edificando. Entonces, quiere decir que en la iglesia todo el mundo tiene que tener una ubicación. Y si una parte si un hermano sufre, el que está por arriba se va a dar cuenta que sufre para ayudarlo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 12, y si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre con él. Y si un miembro recibe honra, todo el cuerpo recibe honra con él. Yo no sé a cuántos de ustedes le ha salido alguna vez un uñero. ¿Saben qué es un uñero? Una uña encarnada en el pie. Esta uñita encarnada en el pie se siente aquí. ¿Sí o no? ¿Y cómo llegó hasta ahí? Tuvo que pasar por todos los miembros, hasta arriba. Eso se llama unidad de función, unidad de cuerpo. Yo me pregunto, ¿será la iglesia un conjunto de miembros unidos entre sí por coyunturas, con una paternidad en donde cuando un hermano tiene problema, el que está por arriba lo detecta enseguida para ayudarlo? ¿O en las iglesias ocurre este problema? Andrea es una fiel miembro que viene todos los domingos al culto por 10 años y nunca falla. Un domingo dejó de venir, nadie se dio cuenta. Al segundo domingo ya se dieron cuenta. Al tercer domingo fueron a averiguar qué le pasó y descubrieron que la habían enterrado. Si eso ocurre en una iglesia, ¿esa iglesia es un cuerpo? ¿Se te puede morir el dedo gordo del pie y no sentir nada? Por eso la analogía bíblica es importante para entender el crecimiento de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene que multiplicarse, tienen que parir. ¿Cómo voy a parir? Parir en el sentido espiritual es buscar a alguien para ganarlo para Cristo. Claro, un hombre no puede parir. Aunque hoy en día hay fenómenos, ¿verdad? El otro día salió en un periódico un hombre que parió, pero es que no era un hombre, era una mujer que se hizo hombre. Pero no estoy hablando fisiológicamente, estoy hablando espiritualmente. Todos tenemos que multiplicarnos porque todos recibimos la vida de Cristo. Si crecemos, el fin de todo crecimiento normal es la multiplicación. Donde no hay multiplicación,
hay esterilidad. Y donde hay esterilidad, algo no funciona bien. Si en un matrimonio una pareja se casa y no pueden tener hijos, tienen que ir al médico, ¿verdad que sí? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿Hacer el sexo o formar una familia? Y si una pareja que se casa no tienen hijos, terminan yendo al médico, y el médico va a hacer un examen. Primero examinan a la mujer a ver si tiene una ovulación correcta y no tiene un problema en la vagina, y después le hacen una espermatografía al hombre, y si encuentran un problema, entonces le dan tratamiento, porque la meta de todo matrimonio es multiplicarse. La meta de un cristiano es hacer discípulos. Id y hacer discípulos. No dice id al culto a cantar. Sí, ven a cantar, ven a orar, ven a aprender, pero sal a multiplicarte. Una vez cuando empecé en Honduras, en el año 1974, prediqué un sermón y le dije a todos eran jóvenes, ¿verdad? El que no para y gane a uno para Cristo, lo voy a decretar estéril y enfermo. Ay, Dios mío, ¿para qué dije eso? Se peleaban por buscar a la gente. Si uno aceptaba al Señor, todos le caían arriba para tomarlo. Fue un despertar espiritual tremendo. Dios nos puso con un propósito: ganar a alguien para Cristo. A tu lado tiene a alguien. Tú vives con alguien. Tú conoces a alguien que no conoce al Señor. Todos ustedes conocen a alguien que no conoce el camino. Pues entonces, como tú sabes que hay alguien que no conoce el camino, empieza a embarazarte, a tener dolores de parto. ¿Qué es el dolor de parto? El deseo ferviente por ganar a alguien para el Señor. Y buscar la oportunidad para irle dando la palabra hasta que el Espíritu Santo comience a hacer la obra y se convierta. Porque la conversión tiene un proceso igual que el embarazo. Tú no te preñas hoy y pares mañana. Tú te preñas hoy y 9 meses después nace el hijo. Tú trabajas con una persona hoy y al cabo del tiempo la palabra hará la obra. Porque dice la Biblia que por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Y voy a terminar con un texto. Para que me entiendan mejor, toda oportunidad que Dios nos da en cualquier circunstancia para hablar de Cristo y ganar a alguien es una oportunidad para ser padre. Hay un libro muy lindo en la Biblia. Voy a preguntar ahora, ¿cuántos han leído el libro de Filemón? Levanten la mano. 1, 2. Levanten la mano si lo leyó. Si no lo leyó, no la levante porque miente. A ver, 1, quiero contarlo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué le pasó que no levantó la? Se quedó perdida. Bueno, ya ven que no leen la Biblia ustedes. El libro de Filemón es una belleza y nos habla de lo que es la oportunidad de parir en todas las circunstancias, de engendrar vida. No lo voy a leer porque no hay tiempo, pero sí se lo voy a resumir. Filemón era un discípulo de Pablo y Pablo cayó preso en una cárcel. ¿Por qué? Por predicar a Cristo. Y de pronto capturaron a un delincuente que había robado a su amo. Se llamaba Onésimo. Y lo metieron preso en la misma Bartolina o cubículo en que estaba el apóstol Pablo. Y cuando le cayó Onésimo a Pablo, Pablo descubrió que Onésimo le había robado a Filemón. Y por eso lo metieron preso. Entonces, dice la Biblia
que Pablo comenzó a trabajar a Filemón en la cárcel. Pablo no perdía oportunidad para predicar. Donde quiera que estuviera, preso, donde sea, él paría. Era un buen paridor espiritual. Y por eso Filemón 1:10, búsquelo, Filemón 1:10. Resulta que a Onésimo le iban a dar cartas de libertad para que se fuera. Y entonces Pablo, al saber que Onésimo se iba a ir y ya se había convertido, decidió recomendarlo para que su amo, Filemón, lo recibiera para atrás. Y entonces Pablo le escribe una carta a Filemón. Y en el capítulo 1, versículo 10, Pablo le dice a Filemón: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Engendré. O sea, lo traje a la vida. Y después sigue la carta más adelante, ¿no? Y llega un momento en que le dice: ahí te lo mando ya no como siervo, sino como hermano. Y después miren lo que le dice Pablo a Filemón: y si algo te robó o algo te debe, cóbramelo a mí, si tú te atreves, porque tú mismo te me debes. En otras palabras, Filemón era hijo espiritual de Pablo y le devuelve a Onésimo convertido, y si algo le cogió y le debía, que se lo cobrara a Pablo si se atrevía, porque aún Filemón mismo, por ser hijo de Pablo, se le debía. ¿Entienden el concepto profundo de la paternidad? De la analogía entre evangelizar, nacer de nuevo y cuidar una vida en Cristo Jesús. ¿Lo entendieron? Pues bien, ese es el secreto de una iglesia normal. Todos pariendo. Y si alguien no pare, buscar un médico espiritual que los trate, porque algo no funciona mal en Cristo Jesús. Porque el mandato de Cristo, no a los discípulos, sino a todos nosotros, es id y haced discípulos. Y estas dos palabras también en el contexto analítico es bien profundo. Haced. Haced es un verbo, ¿sí o no? Tiene que ver con dar forma a algo que no es. Id y hacedme la comida. Id y hacer el trabajo. Id y hacerme un banco. Id y haced. Tomar algo que no es para hacerlo como Dios quiere. Y la pregunta es: ¿hacerlo qué? Discípulo. ¿Y qué es discípulo? Mesatre, que significa el que vive, aprende con un maestro para después reproducir la vida que el maestro y la palabra le enseñó al discípulo. Tristemente, hermanos, todo esto se ha perdido. En Honduras tenemos 28 iglesias. Yo solo levanté una, la primera. Pero como el principio era la paternidad, de esa una salieron todas. Porque mis discípulos hacían discípulos, discípulos de los discípulos hacían discípulos. Y en la forma en que se multiplicaban, nacían las iglesias. Este es el principio bíblico de la palabra. Por eso, hermanos, no puede haber una iglesia sana si no hay una paternidad espiritual que comience con la analogía
de Pablo en las enseñanzas de las epístolas. Y de esto trata este libro. Fue el material que usamos para formar discípulos en España y en Honduras. Y aunque parece anticuado y en el tiempo de hoy casi imposible de vivirlo por los afanes de este siglo, si cada uno de ustedes se propusiera ganar a uno al año, uno, al cabo del tiempo, tendríamos una iglesia poderosa que no sería un orfanatorio, sino un cuerpo viviente y creciente como lo es una familia. ¿Me entendieron? Entonces aquí tenemos la analogía. Hijo, engendrar, parir, cuidar, leche, alimento, nacer de nuevo. Qué tremendo concepto para poder tener una iglesia acorde al plan de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Haznos entender el compromiso que tenemos de multiplicarnos. Enséñanos, oh Dios, a engendrar vida y a parir discípulos para que la iglesia no crezca de una forma anómala, sino mediante el trabajo de cada uno haciendo la obra del ministerio. Ayúdanos a entender que para nacer de nuevo hay que recibir la palabra. Y para recibir la palabra necesito a alguien que me la dé. Y no solamente que la dé, sino que me cuide y me guíe para crecer sano en la fe. Ayúdanos a entender el principio de la paternidad espiritual. Ayúdanos, oh Dios, a buscar en la analogía del apóstol Pablo y de las enseñanzas de Jesús una visión clara de lo que es el accionar del evangelismo, del evangelio y del discipulado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén.